Comienza Mujeres Innovadoras, un espacio pensado para acompañarte en todos los ámbitos de tu vida y ayudarte a convertir tus sueños en proyectos. Porque lo único imposible es aquello que no intentás. Conduce Mabel Mateos. Edición de contenidos, Cristina Castellino. MIA, Mujeres Innovadoras Argentinas, abre un espacio para que te sientas acompañada y estimulada en todos los aspectos de tu vida. Sumate, queremos ser cada vez más. Nuestro anhelo es que todas seamos MIA. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mabel Mateos y estamos una vez más con ustedes, como todos los martes a las 17 horas. Estamos en el espacio de Innovadoras, este espacio que fue creado pensando en ustedes. Esperamos que les guste nuestro programa de hoy. Vamos a tener una invitada muy interesante con la que hablaremos de hotelería hospitalaria. Una entrevista en la que haremos también una entrevista en la que seguiremos tratando un tema de mucha actualidad, que es el juicio político, tema que además a mí me súper interesa, y que lo vamos a seguir todo el tiempo que sea necesario. Y finalmente, Cristina, una vez más, nos va a ayudar a conocer el alma femenina, hoy hablando de linaje materno. También tendremos nuestra agenda. Agradezco y saludo a nuestra operadora Tere Mármol. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 115-628-5068 o al WhatsApp 112-685-8040. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes en Instagram, @MIA Innovadoras, y en Facebook, MIA Innovadoras. Les recordamos que este y todos los programas anteriores pueden encontrarlos en YouTube, On Radio Innovadoras, y también ahora en nuestro propio canal de YouTube, Mujeres Innovadoras Argentinas, donde les pedimos que se suscriban, así pueden empezar a seguir todas nuestras actividades. Bueno, ahora vamos a ver las efemérides de la semana, que no son muchas. Tuvimos el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Bueno, este es un día que se declaró como Día Mundial y se recuerda cada 4 años. Y bueno, son enfermedades que existen muy pocas en el mundo. Así que, bueno, después tenemos también el aniversario de la creación de la bandera, porque nuestra bandera se creó el 27 de febrero de 1812. Es el día que se enarboló por primera vez. Lo que pasa que nosotros la recordamos en otra fecha en homenaje a su creador, que fue Manuel Belgrano. Como había pocas fechas para recordar, a mí se me ocurrió, que es un tema que a mí me preocupa mucho, que el 24 de febrero se cumplió un año del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La contienda empezó justamente el 24 de febrero del 2022 con tropas rusas que cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron Ucrania, tras meses de tensiones y acumulación de fuerzas militares. Había un antecedente ya, que era la anexión de Crimea, y hay que tiene una importancia muy grande geopolítica para el acceso al Mar Negro. Bueno, finalmente se decreta esto, que es toda una lucha entre la OTAN y Rusia. Conclusión, tenía más, pero como hoy vamos a tener un programa con muchas cosas, quiero simplemente ver. Conclusión de este problema es que hubo fallecidos 42.295 personas, lesiones no fatales 56.756 personas, desaparecidas 15.000 personas, desplazados 14 millones de personas, y el daño a las propiedades superan los 350.000 millones de dólares o de euros. Bueno, es un conflicto que realmente no podemos tampoco ignorar.
Bueno, agradezco además a nuestros auspiciantes. Siga la Vaca. Casi 30 años de experiencia utilizando las mejores materias primas del mercado. Encontrala en sus locales habituales y ahora también en Siga la Vaca Express, Monroe 1802, donde sugerimos el combo para compartir para dos. Delivery y takeaway al 4781-7882. En Instagram, @Siga la Vaca Express _. Centurión, empresa de viajes temáticos y culturales. Visita su web www.centurionbyfiden.com.ar. Alejandrina Rocha, consultora independiente. Dirige y desarrolla equipos de venta directa. Es líder directora de productos naturales de empresa de aromaterapia de origen suizo. Seguila en @Alejandrina Rocha Bienestar. Nagaiki, un espacio donde gestionar tus emociones y alcanzar la armonía. En Instagram, @respiranagaiki. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Bueno, estamos ahora con nuestra invitada del día de hoy, Patricia Buña, pionera en hotelería en salud. Trabajó en grandes sanatorios de la ciudad de Buenos Aires, ayuda en Tecinas Clínicas Tecnon de Barcelona, que ya nos va a explicar, y a estudiantes de la carrera de hotelería en salud en la Universidad de Palermo. Y es asesora en empresas de salud. También trabajó en el Sanatorio Británico en Uruguay. Bueno, Patricia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Es un tema muy específico, así Sí, que es muy específico. Sí, así que nos vas a tener que ir mostrando este camino. A ver, ¿cuándo empieza el tema de hotelería? Bueno, hablar de la hotelería en salud es hablar de la Suizo en el año 91, en abril, cuando un grupo de inversores decidió, Más cerca, ahí está. ¿sí, me Sí. escuchas? Decidió hacer un concepto solamente de maternidad que no existía a nivel privado. El único antecedente era la maternidad Cerdá, que es municipal, y darle una vuelta. Ah, o sea, la maternidad aparece en ese momento. En ese momento como parte. La maternidad únicamente, porque los demás sanatorios privados lo que tenían eran pisos con distintas patologías y había 2 pisos dedicados a la maternidad. Ajá. ¿Sí? Lo que decidieron hacer este grupo de inversores es hacer un edificio solamente de maternidad. Ah, perfecto. Ahora ¿Correcto? entiendo. Sí. ¿Bajo qué concepto? Un concepto bastante parecido a la hotelería. O sea, bajo varias estadísticas que se han establecido, el paciente que está en un ambiente agradable se recupera más rápido. Quiere decir que sin invalidar la parte médica, ¿sí?, que tiene que existir y está y tiene peso, puede darle uno una vuelta de rosca para que el paciente esté en una habitación que sea agradable. Y agradable significa con ciertas características, que es de lo que nos ocupamos todos los que hacemos hotelería en salud. Bien, que empieza por arquitectura. Empieza por arquitectura, que lo que es importante destacar es que siempre está de la mano con infectología. O sea, no ponemos cualquier cuadro, no se pone cualquier edredón en una cama, la limpieza es especial porque los materiales son distintos, el piso es un piso Armstrong, es antibacteriano, que evita el ruido cuando cae algo en el suelo, y esto hace que el paciente no se sobresalte. Los colores también son digitados, no es cualquier color, no es cualquier imagen de cuadro, no puede ser algo muy moderno, porque esto enloquece un poco al paciente, sino que son imágenes más tranquilas, flores, escenas cotidianas, nada que deprima. ¿Sí? Claro, exactamente. ¿no? Y sí, porque encima que estás enfermo. Totalmente. Y bueno, la Suizo fue la pionera en todo esto, ¿no? Y fue la primera que tuvo un restaurante que se llamaba La Cigüeña, donde iban los familiares, pero que además el paciente tenía una carta manejado por la nutricionista, que si era una dieta general, tenía varias opciones de elección, si era una dieta blanda, que son las pacientes que han tenido cesárea. Bueno, en fin,
Digamos, todas estas cosas que marcaban una tendencia. ¿Qué pasó? Obligó al mercado de salud a cambiar. Porque Claro. la Suiza está en Santa Fe y Pueyrredón y alrededor hay un montón de sanatorios. El Anchorena, el Diagnóstico, el Otamendi. Bueno, empezaron todos al ver que esto empezó a funcionar y que la Empezaron a gente cambiar. relajó, que no era solamente algo estéticamente lindo, y que vio que había profesionales, como en todos lados, muy buenos. Empezaron, porque esto también hay una parte comercial, empezaron a innovar. Y hoy vemos la parte del diagnóstico, una parte antigua y la parte moderna. Sí. El alemán ha inaugurado un edificio recién. El Anchorena, del cual yo trabajé también, ha cambiado todo el esquema de habitaciones, de colores y de ofrecer un servicio que hace que la estadía del paciente sea más agradable y por ende se recupera más rápido. ¿Sí? Claro. O ayuda con todo lo médico, Obvio, ¿no? acá- Esto es sin obviar la parte médica. Obvio, porque uno si se siente, digamos, cuidado, atendido, también se siente mejor, Sí, ¿no? y además dentro de esta parte de hotelería en salud hay personas que tienen un teléfono para que el paciente, si no sabe cómo manejarse ahí adentro, es el hotelero en salud el que responde. Ah. Ante la queja, lo mismo. Hay gente que no sabe quién le trae, por ejemplo, una toalla y un toallón, si es la mucama, la enfermera. Claro, Bueno, todo esto lo hace el de hotelería en salud. claro. Después hay, por supuesto, manuales de procedimiento. Yo he hecho varios de esos y bueno. Cuando ustedes arman, o sea, pongamos, cuando armaron la Suiza, también la parte de sábanas, de branquería, Bueno, todo eso. Sí, bueno, todo tiene una parte técnica, ¿no? El cálculo de cómo es la cantidad de ropa que necesita un paciente se calcula por 5. Por 5 hay algo que está en la cama con el paciente, hay algo sucio que está en un cuarto para que alguien lo traslade, hay una serena o un lugar donde se deposita otro más y hay otro en el lavadero hospitalario, que generalmente son tercializados. Ah, los lavaderos son Sí, porque tienen un procedimiento totalmente distinto. Ropa infectada de la ropa común, no puede ser un lavadero que lave ropas de restaurante y al lado el de un Obvio. sanatorio. Son específicos. Son específicos, sí, Ah, totalmente, perfecto. y tienen controles distintos. Bien, o sea, la atención al cliente también entonces Sí, entra, es, sí, de, totalmente. de la parte de bien. Sí. La seguridad. La seguridad también. Ajá. Digamos, todo lo que no sea ni médico ni administrativo depende de la hotelería. Ah, ¿Sí? perfecto. Después Bien. está cada sanatorio cómo decide y qué injerencia de valor le da ese hotelero que está manejando eso, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor al principio tiene muchísimos menos rubros y después se van incorporando. Claro, De acuerdo a la claro. capacidad de la persona que está ahí, la Claro. cantidad de camas, los metros cuadrados. Decime, el control de calidad del servicio, ¿quién lo hace? ¿Ustedes Sí, o alguien? totalmente. Ah, Tenemos encuestas que se hacen permanentemente. sí. Cuando ingresa el paciente y cuando se externa. En el medio, si el paciente cuando ingresó no tuvo ningún problema, porque generalmente entra por la guardia, uno no está visitándolo todos los días. Entonces, pero sí se les da un teléfono donde pueden llamar y decir, me pasó esto, sí, tuve tal inconveniente. perfecto. Digamos, Perfecto. nosotros fidelizamos a aquel paciente que ingresa. No es que uno quiere que vuelva porque significa que está Está enfermo, pero enfermo sí de tiene que vuelta. volver, Que vuelva que te ahí. elija porque sí. Obvio. Sí, Está bien. totalmente, sí. Está bien. Bueno, cuando es maternidad está bueno, ¿no? Que vuelva Sí, con otra. sí, con lógico, otra. sí, por supuesto. Bueno, si quería. Te iba a preguntar, ¿hay alguna especialización, una carrera para esto? No, la verdad que no. Yo he trabajado mucho dando clases, conferencias en institutos y me llaman de los sanatorios porque fui una de las primeras. Entonces, pero en algún momento con mi socia tuvimos idea de transformar esto en una carrera porque es un nicho laboral muy interesante, pero es muy complicado. O sea, tiene que haber una carga horaria, es muy complicado, realmente es muy complicado. Entonces terminamos siendo cursos posteriores a alguna carrera que estudian, Claro. en general son hoteleros que se Hotelería. encargan, que se cansan de horarios de hotelería y bueno, de un sistema distinto y innovan en un sanatorio. Lo que pasa es que trabajar en un sanatorio, cabe destacar que no todo el mundo puede trabajar, ¿no? Se necesitan características que tienen que ver más con lo personal
que con el aprendizaje que uno les pueda brindar. Claro. ¿Sí? Porque es un lugar que puede no ser agradable, Y sí, donde hay que o poner circunstancias no agradables. circunstancias. Sí. Y además es todo urgente. Ah. Todo es para ayer. Claro. Digamos, y desde la persona que atiende en la puerta hasta el director médico, todos cumplen una función fundamental para que el paciente se recupere. Claro. ¿Sí? Porque alguien que no llega a tiempo, alguien que no estuvo atento, una cama que no se desocupó en momento. Digamos, el tema de las camas en este momento... Es re estresante, sí. digo estresante desde tu punto Sí, de sí. vista, ¿no? Sí. Y para el paciente que tiene que internarse también. Bueno, a veces tratamos de que no se entere, digamos, ¿sí? Tratamos de que no se entere, pero bueno, todo ese giro cama, o lo que se llama cama caliente, que es que sale uno, entra otro, tiene que estar todo muy bien organizado para que la mucama esté atenta, entre enseguida, haga los procedimientos que tiene que hacer, está todo cronometrado, no puede producirse un embotellamiento en quirófano donde se acumulan las camillas y no tenés la cama para brindar, es un lío. La guardia que se colapsa. Claro, porque también, los tienen que dejar en la guardia cuando no pueden y eso pasar. ya es una queja, pero terrible. Ahora, Nadie quiere las que- guardias a veces tienen camas, ¿no es cierto? Las guardias tienen boxes. Sí, tienen boxes para esas situaciones. A ver, salvo la internación programada, ¿cómo es el circuito del paciente? El paciente entra por guardia o Sí, lo trae la ambulancia. Indefectiblemente tiene que caer en la guardia. Ahí hay un triage, que es un grupo, es la enfermera, la administrativa y el médico, que hace la evaluación a dónde va a ir. ¿Sí? Y de ahí lo que se hace es, a través del laboratorio de análisis de Claro, de imágenes, decir qué es lo que tiene. Y el paciente ahí o va, terapia, UCO, UTI, va al piso o se va a su casa. Eso tiene que ser rápido, pero por ende vos tenés que tener camas arriba, porque hay comunicación permanente. O sea, tengo tales pacientes que hay que subir. Porque Mientras se hace todo eso, quedan en esos boxes en la guardia. Exactamente. Y después ya, claro, Y hay que después ya va. trasladarlos. A ver, a veces quedan más tiempo porque se requiere para dar un diagnóstico lo más cercano a la realidad posible. Más tiempo. Más tiempo porque, bueno, hay cultivos que demoran más, a pesar de que los tiempos de laboratorio y de rayos y de imágenes Ahora, en las guardias hay rapidísimo. un servicio especializado. Claro. No es el que va, el externo, que se saca la placa y demás. Y demora, y claro, claro. Vos, algo que cuando leí el currículum hablabas de hacer, que ayudabas a hacer tesinas en algunas universidades, por Sí. ejemplo en la Universidad de Palermo acá, Sí. y también hablaste de La clínica Tecnón, ¿no? Tecnoc de Barcelona. Bueno, la clínica de Tecnón de Barcelona se contactó una persona que estaba estudiando allá, que tenía que hacer una tesina de hotelería en salud, que en España se llama hostelería, no se llama hotelería. Sí. Y bueno, como figuro, yo, digamos, como la persona más antigua en esta profesión, no digamos vieja. Eso tiene lo bueno y lo malo. Lo malo, tal cual. Bueno, se contactó e hicimos, vía Zoom, le ayudé su tesina, que es, digamos, para recibirse necesita presentar una tesis con un trabajo que después defiende y demás. Y bueno, venían los alumnos a la clínica, depende de la clínica donde estuviera, y yo daba respuestas a todas esas preguntas Claro. para mostrar. Porque habían descubierto que había una hotelería en salud que no era solamente la de hotelería en turismo. Claro. Entonces, para innovar, como en su momento fue los hoteles boutique, bueno, tuvimos un aluvión de alumnos, que hacían, sí. Y Ahora, tratamos. ¿ellos tienen carrera en Europa o tampoco tienen carrera tampoco. específica? No, o sea, no lo hay que solo, tienen es una tecnología increíble, distinta. Digamos, la clínica Tecnón amerita hablar de eso porque es una clínica de líneas netas, no hay demasiada cosa, pero es muy agradable, es sencilla, pero es muy eficiente. Y la tecnología puesta no solamente en los aparatos, sino, por ejemplo, en cómo sale la comida de esa cocina para que llegue al paciente en la temperatura adecuada, por ejemplo. Después la problemática es la misma que la de todos lados del mundo. O sea, yo he estado en Chile, en Montevideo, y la problemática es más o menos la misma. Claro. Con diferencias de más apoyatura económica que se traslada Obvio. a esto, pero más o menos es la misma. Ellos, en ese momento, el problema que tenían era todos los
inmigrantes rusos Sí. que tuvieron que armar un específico, digamos, de atención al cliente y demás, primero por el idioma, después Sí. porque, bueno, yo me acuerdo de cuando fui, que tuve charla y que recorrimos toda la clínica y que me llevó la persona que aprobó esa tesis, por suerte, que yo ayudé, bueno, me mostraba este conflicto, ¿no? Que era bastante fuerte. Claro. ¿Sí? No solo rusos, deben tener Sí, otros en extranjeros ese también. momento, en ese eran- momento era el punto más álgido. ¿En qué época fue eso? Y esto, 10 años. Hace Ahí 10 en ese años momento, los reyes de España se internaban ahí. Yo pedí ver la habitación, y era una habitación, si bien era más grande y un poco alejada, porque también Claro. de eso se ocupa el hotelero. Para digamos, pero la seguridad, después era ¿no? igual que cualquier Claro. otro ciudadano español catalán que Bueno, se ellos internaba. tienen esa cosa Sí, mucho sí, más sí. democrática que Sí, nosotros sí, sí. en Sí, algún sí, punto. Sí. Lo que sí es interesante saber que hay también un circuito con ese paciente diferenciado que existe, que es un poco Sí. tedioso hablar de eso, pero existe. Si vos recibís a un presidente, lo tenés que cuidar y exponer lo menos posible. Claro. Y esto requiere otro. Claro. Te quiero hacer una pregunta específica. El tema de los residuos, porque estuvimos el otro día en una charla con gente del gobierno de la ciudad que hablamos sobre los residuos y hablamos algo de los residuos de los hospitales. Bueno, ¿Cómo es esto? La clasificación de los residuos dentro de un ámbito de salud, primero cabe destacar que es denuncia penal si hay algo que está mal segregado o está puesto en una bolsa que no corresponde. La denuncia penal la tiene contra el que firma en el sanatorio, digamos como apoderado. Hay 4 residuos importantes que son el patogénico, que es todos los fluidos que salen del cuerpo, el residuo peligroso, que son todos los oncológicos, endocrinológicos, que tienen drogas muy fuertes, que se retira por otro lado, y después están el residuo que se recicla, igual que el domiciliario, y el orgánico, que es lo que tiene que ver con la comida dentro de un sanatorio. Claro. Esa es la clasificación de los Claro. 4, Perfecto. digamos, de los ítems más importantes. Bien, ¿eso son disposiciones del gobierno de la ciudad? Sí. En el caso tuyo, de lo Sí. que vos trataste. Y los retiran distintas empresas. O sea, el porque patogénico... eso es lo que hablamos. Eso se trabaja con empresas privadas, ¿es Sí, cierto? todos. Se retira. Una empresa retira el patogénico, que también te puede retirar el orgánico, y eso tiene un procedimiento con Claro. una bolsa roja, con Claro. inclusive cuando se amputa un paciente tiene un tratamiento distinto también. Bueno, en fin, esa es la patogénica. Y después, la orgánica puede ser que la misma empresa que te retira, pero viene con otro camión, porque tienen destinos distintos, bueno, retira la orgánica. Después, cuando hace muchos años se estableció la ley donde se sacó a todos los cartoneros que estaban en la calle, Claro. se armó una cooperativa, el gobierno de la ciudad les dio un camión, uniformes, y se le da un porcentaje de lo que ellos reciclan y ellos vienen a retirar. Ajá. Lo reciclado es cartón, lata, vidrio, Claro, plástico. como nosotros y en nuestra papeles, casa, igual. claro, igual Nada que- más que ahí es en cantidades. Claro. Pensá que el suero de un sanatorio viene en cajas de cartón. Bien. Los sueros están envasados en plástico. Bueno, ¿querés comentar algo más? Porque estamos terminando la entrevista, pero Bueno, decime si querés comentar algo que te en parezca principio importante. no, decir que es un nicho muy interesante donde mucha gente no conoce. Sí. Y cuando digo nicho, que hay posibilidad de trabajo, porque Claro. es muy difícil y es el único puesto que uno al segundo día que ingresa tiene gente a cargo. Claro, escúchame, y el tema de la búsqueda de personal, ¿quién la hace? ¿La clínica o la hace la parte? Bueno, en general es recursos humanos, depende cómo está estructurado. Hay veces que hay sanatorios que le dicen a los jefes. En el caso mío, cuando yo estaba en determinados sanatorios, la búsqueda la hacía la gente que estaba a mi cargo. A tu cargo. Y después pasaba a recursos. Eso es algo indistinto. Claro, que, según las clínicas. Sí, y que se necesita características más que nada Por eso, personales. porque es personales. Ah, personales, Sí, claro. sí, porque el que trabaja en salud es distinto a cualquier otra actividad. Claro, Se requiere es de cierto. otras características. Es cierto, ¿sí? es cierto. No, Bueno, Bueno, Patricia, muchas gracias. muchísimas gracias, No, por gracias haber a vos. venido. Gracias.
too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible. I am woman. You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepen the conviction in my Hola, ¿qué tal? Volvemos ahora con Horacio Acuña, que ya lo conocemos, ya nos acompañó en otra circunstancia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y además queremos que siempre nos venga a tener al tanto con las cuestiones parlamentarias que están muy activas últimamente, Sí, ¿no? por suerte el Parlamento empezó a moverse a partir de estos días. Claro, porque hoy, por lo que he leído en las redes, estuvo muy movido por un tema que no es el que nos convoca, pero no importa. Claro, estuvo movido porque quieren hacer una nueva moratoria previsional cuando todavía está vigente la de 2005, que no impide que nadie se jubile, tenga o no tenga aportes. Entonces era medio tirado de los pelos. Pero aparte hubo un escrache contra 100 y pico de diputados, 116 diputados, Eso, no lo entendí bien. que estaban en contra de esta moratoria previsional o de este proyecto de moratoria previsional que viene del Ejecutivo. Porque hay una cuestión, en las sesiones extraordinarias solo pueden tratarse proyectos que vengan del Ejecutivo. Exacto, No hay otra ley que pueda venía ser del tratada. Ejecutivo. Este venía del Ejecutivo. Las razones no las encontramos, no vimos razones de este proyecto. Lo dijo Martín Tetaz hoy claramente. Gente, no hay una moratoria para cambiar porque la de 2005 está vigente. Así O que, sea bueno, que con la del 2005 significaría que toda gente que no tenga aportes igual se puede ir puede jubilando. jubilarse con una... No con el total de los aportantes. Hay un proyecto de minoría que hizo el bloque de Evolución, que es que la persona que llega a los 65 años se jubila en realidad de acuerdo a la cantidad de aportes que tuvo. No podemos poner a una persona que aportó 30, 35 años con una que aportó 10 años al mismo nivel, porque si no sería una inequidad. Más allá de que el concepto de la seguridad social sea solidario, hoy precisaríamos casi 20 activos para cada pasivo, y eso no está sucediendo y creo que en los próximos 20 años no va a suceder. Sí, además hay una norma que dice que hay como una asistencia básica, ¿no? Para todas las personas adultas. Exactamente, hay un subsidio a la vejez que se había hecho en el gobierno de Macri. Incluso anteriormente en todos los gobiernos hubo una prestación de salud para la gente que no accedía a la jubilación. El PAMI no los desamparaba. Tenía Claro. una credencial que empezaba con 705 el número, porque el PAMI se registra por número si es jubilación, si es pensión, si es no contributiva, si es contributiva, si es no aportante. Entonces, esas credenciales azules que le permitían a la gente que no tenía jubilación atenderse en el PAMI, con todas las prestaciones. Bien. ¿Y al final qué pasó? ¿Se votó o no se votó? No, hasta que yo me vine todavía estaban debatiendo, no se había definido nada. Creo Perfecto. que los bloques que no pertenecían al Frente para la Victoria se iban a levantar y se iban a ir. No iban a votar ni iban a avalar eso. Por no lo menos que sabés estuve si el escuchando. oficialismo tiene... El oficialismo no tenía los números para hacerlo. Porque tenía, creo, la izquierda a favor. No, la izquierda estuvo fustigando bastante este proyecto, que Miriam Bregman lo castigó bastante, porque sigue el ajuste de los jubilados que pide el Fondo Monetario para ellos, que el capitalismo sigue sin funcionar y que los que más están ajustados son los jubilados de la mano de Massa. Entonces creo que tampoco van a Bueno, votar. tiene un poco de razón, esta vez coincidimos esta vez con ella. podemos llegar a estar Sí. un poco de acuerdo. Está bien. Bueno, y vamos a nuestro tema. Vamos a que nuestro es el tema. que El yo, viste, juicio como político. abogada, estoy súper intrigada con el juicio político. Claro, yo creo a que- la corte, que creo- no sabemos qué va a pasar. ¿Va a ir o Claro. no va a ir la corte La mañana? Corte va a asistir a la apertura ¿Ah, de sí? la asamblea ordinaria,
porque es uno de los tres poderes del Estado. No puede, No, creo que éticamente no podría faltar a esa invitación que le hace la Asamblea Legislativa, porque no es ni la Cámara de Diputados ni el Senado, es la Asamblea Legislativa. Entonces, como es, digamos, la caja de resonancia, la Asamblea Legislativa, que podría hasta en ese momento plantearse como autónoma y hacer cosas que no se pueden hacer de otra manera. Claro. O sea, es algo muy, muy, muy potente y muy pesado la Asamblea Legislativa, que sería como casi una preconstituyente. Claro. Entonces, bueno, tiene mucha fuerza. Es casi imposible Que no vayan. que no vaya. Yo creo que los van a castigar, pero hay una cosa que los jueces saben y el gobierno también. El gobierno se va y los jueces quedan. Eso es cierto. Esa es la ventaja de la Corte, es Claro. cierto. Bueno, ¿y cómo va el tema del juicio? Mira, a lo que asistimos el otro día fue prácticamente un circo, de esto que nos tienen muy acostumbrados a hacer mucho embrollo, mucho ruido y que hagan algo para los suyos, no para toda la sociedad, porque la sociedad no demanda un juicio a la Corte. La sociedad demanda que terminemos la inflación, que terminemos con la inseguridad, que lleguemos a fin de mes, que mejoren los sueldos, que la salud funcione, que la educación cambie. Entonces, no son las demandas de la sociedad el juicio a la Corte. No discuten en la cola del supermercado el juicio a la Corte. No, creo que no. Creo que no. Entonces, creo bueno, que todos pero bueno, quedamos impávidos por los precios, en realidad. hay cosas que uno detecta de la política en estas situaciones, que es cuando la política no te enseña o no aprendes de la política a poder medir y mesurar ¿cómo lo puedo explicar más sencillamente? Tus actos de hoy, ¿cómo van a repercutir en el mañana? Sí. Si vos no aprendiste eso de la política, ¿cómo repercuten tus actos de hoy en el mañana? No aprendiste nada. Y esto le pasó a la coalición cívica. Machacó contra Lorenzetti sí. y quedó abrochada en este circo con el juicio de la Corte. Le pasó también a 4 radicales que quedaron ahí, no sabemos cómo, porque hubo una conferencia de prensa donde no iban a asistir, donde no iban a avalar absolutamente nada de lo que se hiciera con los testigos, porque está bastante desprolija la cosa, y ahora te voy a explicar por qué. Y quedaron 4 diputados enganchados, 2 que eran de la comisión y 2 que no eran de la comisión, produciendo un enojo en el PRO con mucha razón, y un enojo en el bloque de Evolución porque habían hecho una conferencia de prensa en el cual no iban a avalar eso. Sí, eso es cierto. Entonces, bueno, Y ahí todo hubo mucho... Cambiemos lo había hecho. Exactamente, o sea, ahí hubo mucha bronca con esos 4 radicales y con los de la coalición cívica. El problema es que nosotros tenemos un funcionamiento muy, muy extraño, ¿no? Porque nuestra constitución es sajona y nuestra norma del derecho es romana. Entonces, tratamos de una cuestión que es constitucional, que es sajón, llevarla con el derecho romano. Entonces, ahí se produce una fractura. Pero más allá de eso, la violencia con la que atacaron a los testigos, donde hubo un testigo que después de 1 hora y media de que lo estuvieran fustigando dijo, pero yo no tramité esa causa, no tengo nada que ver. Se le rieron y le siguieron preguntando. La agresividad para con los testigos que no acuerdan en lo que ellos quieren que digan. Claro. Sí. El trato a los jueces y fiscales. La Asociación de Magistrados y de Fiscales decidieron no asistir a esas reuniones y lo citan, porque tienen autonomía para no hacerlo. Porque, claro, porque una cosa, hay un decreto que dice que solamente, que no tienen por qué asistir los jueces. No tienen por qué asistir los jueces. Fue Ramos Padilla, fueron los jueces que son militantes. Ramos Padilla, a ver, un juez que casi hace un prevaricato atentando contra la Corte. Sí. Entonces, y el Consejo de Magistratura no lo citó. Estas cosas son las que a nosotros nos producen cierto ruido en la política. Porque las cosas no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Claro. ¿No? Entonces, además, la mayoría de la prueba la están tratando de basar en cuestiones que son ilegales, como escuchas o claro, cosas que en realidad, ¿cómo para mí, con las escuchas para mí hay una guerra de servicios. Claro. Es una guerra de servicios, las escuchas. Entonces, vos no podés en una comisión, que ni siquiera es una comisión investigadora, porque no tiene entidad de comisión investigadora, que eso muy poco se sabe porque es el reglamento de la Secretaría de la Cámara de Diputados que establece cómo son las comisiones investigadoras, como fue la de la Ítalo en la década del 80. Ah, sí. Estas comisiones es de juicio político, no es investigación.
Entonces, que a los testigos los traten, los fustiguen, que quieran poner escuchas telefónicas, es una locura, porque eso solo un juez puede hacerlo. Claro. Un juez puede pedirlo. Se están erigiendo, al querer juzgar a Suprema Corte de Justicia, están pensando que son jueces. Jueces, y para nada. Exacto, y esto no es así, es una comisión que investiga, pero aparte están investigando los jueces por las sentencias, ya, no por su accionar. Sí. Porque ya el juez Lijo hizo una resolución diciendo que Maqueda, creo que era Maqueda, o el juez de la Corte, que dijo que no tenía nada que ver con el manejo de la obra social, porque siempre que se hicieron acordadas sobre ese tema, venía auditada por los peritos, venía auditada por los contadores y por todos los estadios de la Suprema Corte para que llegara a la firma. Entonces tampoco hubo si hay un latrocinio en eso, si hay alguna irregularidad, de la Suprema Corte para abajo están todos. Entonces claro. Es imposible. Claro. Es imposible. Entonces, bueno, no sé cómo va a terminar esto. Yo creo que sí, no tienen los números, va a ser un circo. ¿Cuándo termina esta parte y va al... No se sabe? Hasta que la comisión no se expida, porque son 16 contra 15. Sí, ya sé. Son 16 contra 15, 16 contra 15. Es como un jueguito a ver si a uno le falta uno, si a uno le falta el otro, para poder votar o no poder votar. Ellos lo van a votar, no va a pasar a la Cámara de Diputados porque precisan los 2/3 de los miembros presentes. Al haber quórum, el bloque de la oposición va a bajar para que eso no sea posible. Claro. Entonces es imposible que salga. Y no se sabe cuándo termina este periodo. No tiene límite. O sea, ellos pueden seguir citando claro, gente. Porque este año la legislatura no cambió. El año que viene, este juicio vence el 10 de diciembre del año que viene. De este año, ¿va? Porque es donde cambian los diputados. Entonces cambia la composición de la comisión. No pueden diputados nuevos tratar esos proyectos que ya caducaron. Claro. Entonces, bueno, habría que hacer un nuevo tratamiento del juicio de la Corte para volver a que los diputados que recién ingresan puedan tener los autos para poder debatir el tema y poder decidir. Bueno, esperemos que para esa época ya tengamos un cambio de números. Esperemos que haya un cambio de números. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Te vamos a estar invitando de nuevo. Ningún problema. Gracias, Horacio, muy amable. Quiero recorrer el mundo a tu lado, pintar todos los rincones de tu mano. Acompáñame a cumplir lo que he soñado, porque yo te necesito demasiado. Tú eres mi canción favorita, el lugar donde encuentro paz. Quisiera que fueras infinita, siempre estaremos juntas. Mi mano nunca te soltará, porque tú a mí me llenas completamente de felicidad. Siempre estaremos juntas, no importa lo que pueda pasar. No hay nadie en el mundo a quien ame tanto como a ti, mamá. Tú eres lo mejor que en mi vida ha llegado. Doy gracias a Dios por tenerte a mi lado. La luz de tus ojos yo lo soy, pero ojalá pudieras ver lo que hay en mi corazón. Se siente bien tenerte cerca, no sé qué haría sin ti. No encontraría respuesta si algún día te vas de mí. Se siente bien tenerte cerca, no sé qué haría sin ti. No encontraría respuesta, siempre estaremos juntas. Mi mano nunca te soltará. Bueno, antes de invitar a Cristina a participar, me quedó pendiente la agenda, que es muy breve, pero les quiero comentar que este fin de semana, sábado y domingo, va a estar la segunda Feria de Libros de Filosofía 2023, que queda en la calle Jean Jaurès 347, en el Abasto de la ciudad de Buenos Aires. Y el domingo, a las 16 horas, va a dar una conferencia en esta feria nuestra columnista y miembro de nuestra asociación, Constanza Serratore. Así que cualquiera que quiera ir va a estar muy bienvenida.
Bueno, ahora sí, nos volvemos a encontrar con Cristina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ya ustedes la conocen, pero por las dudas es escritora, facilitadora emocional y analista de diseño humano. Y es creadora de el Respira Naigaiki. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, un y que tema- creo hacer una acotación en algún momento. ¿Cómo no? Si tenemos tiempo, con todo gusto. Pero primero lo Dale, presentamos. planteala. Vamos a hablar del linaje materno. Un tema que existió siempre, pero desde que empezó el feminismo, obviamente, tiene otra connotación. Primero que todo aclaremos, porque el linaje existe en muchos campos, ¿no es cierto? En el sentido biológico, el linaje es la relación consanguínea, digamos, los genes que nos transmiten nuestros padres, y si queremos subir más hacia arriba, tenemos todo el árbol genealógico para Claro. poder verlo. Pero no vamos a hablar del linaje en el sentido biológico, vamos a referirnos al linaje emocional, que es el que nos viene a las mujeres de nuestras madres y de las mujeres que precedieron a nuestras madres, porque es Claro. como una cadena. Nuestra Obvio. madre a su vez aprendió de otras, ¿verdad? En realidad nos vamos a referir a nuestra femineidad antecesora. ¿Mm? La línea familiar de mujeres que vinieron antes que nosotros. Eso sería el linaje materno. De eso hablamos cuando hablamos del linaje materno. Y en realidad se trata de un linaje emocional, porque es cierto, ¿te acordás cuando hablamos el año pasado, en la parte que yo desarrollé de mi libro de los arquetipos maternos, dijimos que la madre interna no hace falta que coincida plenamente con la biológica, uno podía formar esa imagen de madre interna agregándole imágenes familiares, por ejemplo, de una tía, de una hermana, imágenes terapéuticas de un analista, imágenes educacionales, la primera Sí. maestra, o todas esas cosas. Y eso es verdad. O sea, la madre interior no tiene por qué coincidir exactamente con la madre biológica, pero en realidad, aún así, aunque uno forme esa madre interna con otras figuras, se dice que cada hija lleva consigo a su madre. Hay un dicho masculino que ahora los hombres medio se cuidan de hacer para que no los tomen de machirulos, pero que todos lo hemos escuchado, que cuando alguien empieza una relación con una mujer, le dicen, bueno, en el futuro, para saber cómo va a ser en el futuro, mirar a la madre. Sí. ¿No? Sí. Porque en realidad es cierto, porque tiene algo de verdad. O sea, si uno no hace el proceso que nosotros vamos a tratar de explicar acá, es cierto que la línea materna se va repitiendo. Porque el vínculo con la madre es un vínculo eterno, es un vínculo del que no nos podemos desligar. Y dentro de ese vínculo siempre hay cosas que admiramos y queremos repetir en nuestra vida, y hay cosas que detestamos y no querríamos repetir nunca. Y a veces repetimos aunque no sin nos darnos guste. cuenta. Pero esas son las que hay que tratar de depurar, Claro. porque si no las repetimos, como vos decís, sin darnos cuenta. La psicología nos ha enseñado que todas las mujeres recibimos algún legado materno. Todas las mujeres tenemos en nuestra psique algún aspecto que tiende a actuar de la misma manera o repitiendo el modelo que nosotros vimos cuando éramos chicos en nuestras madres. No cómo se comportó con nosotros, sino el modelo que vimos de mujer que veíamos en ellas cuando éramos niñas. ¿Mm? Ese legado emocional ha inspirado modelos que son absolutamente de esencia patriarcal. La verdad son muy patriarcales, ahora vamos a explicar por qué. Y por eso este linaje materno es preciso romperlo, quebrarlo, para poder llegar a una adultez libre y ser a nuestra vez una madre auténtica. Hasta hace muchos años las mujeres eran criadas en una cultura del patriarcado, y vos te acordás que todos los juguetes y todas las lecturas apoyaban eso. Yo, no ya en la época de mi hija que tiene 35 años, pero en los de mis sobrinas que tienen 40 y 40 y pico, yo me acuerdo que han recibido de regalo una escobita con una palita. Ay, pobre. Porque se trataba, y la niña buena en los libros de lectura era la que ayudaba a la madre en las tareas domésticas. En realidad todo,
digamos que esa cultura del patriarcado se apoyaba en lectura, se apoyaba en juguetes, y las madres le enseñaban a sus hijas a seguir cumpliendo las exigencias de esa cultura, que se amoldaran a esa cultura. Yo me atrevería a decir que no siempre lo hacían por convicción, porque en todas las épocas ha habido mujeres rebeldes. Creo que más bien lo han hecho como un intento de protegerlas, sabiendo que si se rebelaban la vida les iba a ser mucho más difícil. Y, por ejemplo, si eras independiente o corrías muchos más peligros, si eras díscola, independiente. Entonces, como un sentido de protección, durante muchos años estaba esta dinámica en la que se repetía lo que ellas habían recibido y lo transmitían conscientes, porque los habían conocido, de los peligros que entrañaban no ajustarse a ese modelo patriarcal. Claro. Eso ha pasado siempre. Pero lenta y efectivamente la cultura, gracias a Dios, está cambiando. Sí. Y está siendo dejado de lado esa cultura patriarcal y cambiada por una que favorece el desarrollo y el desenvolvimiento de una mujer fuerte, independiente y sobre todo auténtica. Para poder llegar a ser esa mujer fuerte, independiente y auténtica, toda mujer debe romper con su linaje materno. Claro. Vos sabés que en mi caso particular... Esto ya lo que vendrías, ahí está para tu pregunta. No, era otra cosa, pero no importa. Te comento que por la edad que vos me decís, de mi hija es mayor que la tuya, tiene 40 y algo, pero como yo siempre... por mi formación, por haber sido profesional, en contra, esa carrera elegida en contra de mi madre, por supuesto, luché mucho en contra de esas costumbres. Porque vos rompiste tu linaje materno. Claro, yo lo rompí. Y entonces mi hija ya está educada, no te digo súper moderna, pero sí con la idea de que ella no iba a ser una ama de casa. Pero bueno, sí una madre, pero no una ama de casa, ni la escobita, ni todo eso. No, pero ahí está. Ella a su vez debe haber hecho algún trabajo para romper el linaje materno, porque aunque vos la hayas educado en ese sentido, como yo también lo hice, en esa corriente que le favoreció, puede haber cosas en tu forma de desenvolverte cuando vos cuando ella era niña, digamos, no con ella sola, sino en tu vida como mujer, que a lo mejor no le cierran. Mi hija 1000 veces me menciona cosas que no quiere repetir de las que yo hago. Siempre, las madres siempre vamos a estar cuestionadas, y más en esta época, claro, ¿viste? Por eso, con las hijas. De eso Antes se era trata. más difícil, pero... Claro, pero de eso se trata, de tener la posibilidad de rever todo y de romper ese linaje, digamos, esa línea que viene sobre todo con lo de la cultura patriarcal, y poder formarse, lo que hablábamos antes, una madre interna que recoja modelos más saludables para su desenvolvimiento. Obviamente que recortarse en autenticidad y romper el linaje materno no es una tarea fácil. No. Por un lado representa un duelo, porque la verdad que cuando lo logramos sentimos que de alguna forma estamos abandonando ese paraguas omnipresente del cuidado materno, ¿no? Sí, es como renunciar a la mamá protectora. Obvio. Eso trae un duelo desde ya. Y además, porque en aquellos casos en los que el proceso tiene éxito, aflora la culpa. Sí, la culpa y sí, porque uno, bueno, hablo de mí. Se siente desagradecida. Sí, y por otro, claro, porque hubo momentos en que tuve que tomar actitudes así un poco agresivas, claro, ¿no? Bueno, de eso para vamos, que no me invadan ese caso ahora lo vamos a explicar. Entonces, porque son casos después más te extremos. sentís un poco claro, culpable. por eso, pero generalmente también llega un momento que te sentís desagradecida, porque al fin y al cabo es la persona que nos dio la vida, ¿no es cierto? Por eso. Ahora, esto que estamos hablando, acá vendría lo que vos recién dijiste, este proceso de romper el linaje materno va a ser mucho más difícil cuando la madre, de la que debemos desprendernos, ha desarrollado un sentimiento de pertenencia, de exclusividad, y le cuesta liberar a la hija. Eso ocurre generalmente cuando esa madre no ha podido desarrollarse, por efectos de la cultura patriarcal de la que hablábamos antes, no ha podido desarrollar su poder personal, un sano desenvolvimiento de ella, y entonces se ve identificada solamente con su figura como madre. Claro.
Entonces, acá cada experiencia es distinta. La ruptura de ese linaje va a tener distintos grados, va a tener distintas formas y va a tener distintos momentos. Incluso, esto que vos dijiste recién, va a haber algunos casos en que pueda adquirir una forma extrema, como en el caso de las hijas, que sienten que lo único que pueden hacer es alejarse, poner freno, porque intuyen que para poder recortarse no puede haber más camino que la huida. ¿Cuántas hijas que Sí. se separan, se van? Porque no, si yo no voy a Claro. poder nunca hacerlo por las buenas, lo tengo que hacer por las malas. Y sí, y sí. Que en nuestra Y sí. época era la única forma. En realidad, Más o sí, menos. sí. Ahora no son Por siempre eso, las mismas. no, yo creo que hoy las jóvenes, no digo mucho, bueno, las chicas obvio, pero las jóvenes de 30, 35 años han tenido en ese Otras aspecto posibilidades. otras posibilidades. Sí, vos ¿no? fíjate que curiosamente va a haber más conflictos o más peleas o más enfrentamientos en los casos en que la relación madre-hija sea más sana. Porque tu hija habrá discutido muchas veces contigo, como la mía Obvio. conmigo. ¿Por qué? Porque ahí ese conflicto demuestra que hay una madre con la que por lo menos podés discutir. Obvio, claro. En el otro Siempre caso va a haber. tenés que irte porque no tenés otra Claro, forma de romper claro. con ese linaje. Claro, claro. Este tema del linaje materno, por supuesto, ha salido mucho más a la luz desde que empezó todo este camino de lo que se llama el feminismo de la segunda ola, digamos, un feminismo mucho más activo. Hay muchísimos autores que lo tratan. Si ustedes quieren profundizar, si nuestras oyentes quieren profundizar en él, si les interesa, yo la autora que les aconsejo leer, porque para mí es la que mejor lo explica, es Bethany Webster. Bethany Webster es una facilitadora y divulgadora norteamericana que tiene un libro que se llama The Inner Mother, o sea, la madre interna, y que lo trata muy bien. Yo te voy a leer, y les voy a leer a nuestras oyentes, dos frases que ella tiene en su libro que me parecieron muy acertadas. Dice, aprendemos a tratarnos de la misma manera que nuestra madre se trató a sí misma. La relación con nuestra madre es el patrón para la relación con nosotras mismas. Y yo le agregaría también para la relación con nuestras hijas. Claro, porque Me vos parece que eso es importante. transmitís, sí. Tenemos que aprender a transformar a nuestra madre interna, esa que se ha creado a partir de nuestra madre biológica con sus limitaciones. Solamente así nos convertimos en la madre suficientemente buena para nosotras mismas y para las demás personas que nos rodean. Esto lo dice ella y me parece que las palabras son exactas, por eso no las interpreto y se las leo. Ahora, un oyente que por ahí aborda este tema por primera vez me podría estar preguntando, ¿y si es tan doloroso, si es un duelo, si va a ser tan difícil, por qué tengo que romper con el legado materno? Porque a veces uno se lo disfraza y dice, no, estoy bien como estoy, mi madre dentro de todo me ha enseñado cosas buenas, pero yo creo que esa ruptura es necesaria porque de ese dolor se emerge a la vida adulta, sana y empoderada, que es la que quiere toda mujer del siglo XXI. Claro. Siempre hay, Sí. es como parir a la mujer del siglo XXI. Porque por más que vos le enseñes a tu hija a ser moderna, que elija Claro. la carrera que quiera y demás, pero también ella tiene una necesidad de quebrar con vos. Exactamente, de suponte el caso romper- contrario, suponte que vos le hubieras enseñado, como vos dijiste, me voy a poner en abogada del diablo, que vos le hubieras enseñado por lo que te pasó a vos a ser independiente, a elegir una carrera, y ella hubiera dicho, no, yo quiero casarme a los 20 años y ser una madre full time y dedicarme a mi casa. Eso Claro. también es romper el linaje materno. Claro. Hubiera sido lo contrario de lo que... Exactamente lo contrario, poder cambiar el libreto de la madre y hacer el mío propio con lo que yo quiero hacer, no con lo que yo vengo arrastrando por esa secuencia de mujeres que ha habido en mi familia. Por supuesto que, como dijimos, implica un poquito de duelo, pero en realidad hace falta mucho valor y mucho trabajo para hacerlo, y entender además que este duelo, aparte de ser personal, también le puede causar dolor a nuestra madre, pero que es un dolor que nosotros no tenemos que hacernos cargo ni tomarlo como propio, porque es un dolor que
podemos consolar, pero es de otro, ¿no? Porque si no nos vemos en el caso de esas hijas que se quedan permanentemente siguiendo el libreto de la madre y sacrificando eso su vida tampoco, propia. No, eso tampoco debe ser por mejor madre. Por no darle el dolor a la madre, Claro, ¿no es no, cierto? Y eso en no debe realidad, ser. eso me parece que hay que tener claro que ese dolor le pertenece a la madre, no a la hija, y que ésta no puede cargar con ese dolor, salvo a costa de su propia identidad. Lo que sí hay que evitar es que en este nivel de empezar a confrontar con la madre y este duelo que se presenta, lleguemos al nivel del resentimiento. Viste que cuando uno se empieza a dar manija, aunque sea inconscientemente, no, porque mi madre podría haber hecho esto, entonces ahí hay que tratar de evitarlo de ninguna manera, porque la verdad es que no tiene mucho sentido, sobre todo si tenemos presente que nuestra madre, como todas las personas, nos ha dado en la medida lo que ella tenía. Obvio. Nadie puede dar, hombre o mujer, más de lo que ella tiene. consideraba que era lo mejor para su hija. Pero, a lo Que- mejor nosotros necesitábamos cosas que ella no estaba en capacidad de darnos. Claro. No, yo lo entiendo perfectamente. Claro, sí, bueno, lo pero a entendí veces- perfectamente. Quizás no cuando tenía 20 años y quería cortar a toda costa, pero después con el tiempo entendí perfectamente que ella me Exactamente. estaba dando su modelo, su estilo y bueno. Pero hay muchas tenía su mujeres que se quedan en ese resentimiento. Claro, eso no. Claro. Entonces, a eso me refiero que no. Lo mejor que hay que hacer en este caso, si uno hace este proceso del linaje materno, es de romper el linaje materno, es como un proceso de reconciliación, Claro. ¿no? Decir, bueno, esto fue así. Las formas de hacerlo hay muchas, yo no se las voy a dar todas porque están desde las más sofisticadas como las constelaciones familiares o la descodificación que propone Eric Corbera, hasta las más sencillas que son la reflexión personal. Claro, ¿No? claro. Incluso yo a veces aconsejo que la hija, si tiene a su madre viva, se siente con su madre y le diga las cosas que cree que son valiosas que les dio, las que podría haberle dado y ella no tiene, y que la madre le explique por qué no se las dio. Claro. Porque siempre es con las mejores intenciones. La única recomendación es iniciar este proceso siempre con un acto de gratitud. Claro. Porque realmente a la madre hay que agradecerle como paso previo imprescindible para después poder desprendernos de ella. Claro, ¿Mm? claro. Eso se trata, eso es romper el linaje materno. Bueno, muy bueno. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ya nos estamos despidiendo, ¿no es cierto? Se me están haciendo señas, así que esperamos que les haya gustado. Creo que fue un programa, por lo menos Con muy de todo. movido. Yo no sé si les habrá gustado o no, pero fue muy movido, muy completo. Así que volvemos a agradecer a nuestros auspiciantes, a todas nuestras colaboradoras, a nuestra operadora y a Hoy nuestros también a nuestro oyentes. colaborador, porque hoy tuvimos colaborador masculino. Sí, por supuesto, hoy colaborador también. Sí, por ahora es el único colaborador masculino. El único que se anima. Bueno, nos vamos esperando que cada vez que tengamos más oyentes, que cada vez haya más gente que nos siga y que cada vez podamos ser más mías. Muchísimas gracias.